martes para dar la bienvenida a la emisión de El Comercio TV, Ali. Así es, ya estamos cuando son las 7 en punto de la mañana y tenemos todas las noticias del ámbito nacional e internacional para que usted informe aquí en nuestro noticiero. ¿Desayunó rico? ¿Está por salir? Bueno, hágalo con buena actitud. Hay mucho todavía para comentar y contarles. Uno de ellos, el tráfico en la ciudad de Quito. Muchos están preocupados. Ese es el mapa del distrito metropolitano rojo y esta hora. 7 en punto, ya tenemos problemas de tránsito, evidentemente en el Trébol, que es parte fundamental de la unión que tienen entre el norcentro de la ciudad, el sur-centro de la ciudad, vía que conduce al centro de Quito y también hacia los valles. Vean todo lo rojo que está. Esta avenida es la Napo, y la Napo hacia el sur de la ciudad está junto a la Velasco Ibarra totalmente, el Comandante totalmente congestionado. La avenida Pichincha también a esta hora tiene gran carga vehicular y la vía que baja de la autopista Rumiñahui está totalmente rojo. Hay alta congestión en la José María Velasco Ibarra que va de sur a norte, llegando justamente hacia la Ladrón de Guevara, y todo esto hacia 10 de agosto y América, donde se presenta congestiones ya altas en este punto de la mañana. Estamos viendo, vamos a acercarnos un poco más a través del GPS. Esta es la avenida 12 de octubre, presenta a esta hora una carga inusual de tráfico que dura exactamente hacia la Luis Cordero. Más adelante podemos revisar el túnel Guayasamín y otras vías en las cuales va hacia el norte de Quito. Ahí estamos viendo que muchas de ellas presentan fuerte carga vehicular. Este es el túnel Guayasamín, la avenida 6 de diciembre, Chiris y Eloy Alfaro. Túnel Guayasamín, al igual que la entrada del otro valle de Quito, están altamente congestionadas. Simón Bolívar igualmente presenta en diferentes zonas congestiones sumamente fuertes. Así está Quito. Si vamos un poco más hacia el norte, vemos que la vía en ciertas partes se despeja y en otras, como esta, presenta carga fuerte vehicular. Así que tome los recaudos del caso, ya sabe, a esta hora, siempre para que usted esté servido, sepa cómo desenvolverse con el tráfico de nuestra querida ciudad, que siempre a esta hora ya presenta trancones en los cuales evidentemente hay que ir bien preparado. Hay que hacer un llamado a la empresa eléctrica en la zona de del Trébol que existe justamente, o del intermediario de tráfico de la avenida de la Universidad Internacional de los Chillos de Simón Bolívar. No hay luz desde hace varias semanas. Es una boca de lobo, señores de la empresa eléctrica. Un llamado entonces a las autoridades también para que tomen en cuenta estas peticiones, sobre todo porque pueden causar peligros, accidentes en la vía. Vamos a empezar entonces y les contamos que se reducirán los costos de 23 servicios bancarios para incentivar a que más ecuatorianos usen los servicios electrónicos y que también se incremente el nivel de bancarización en el país. Así lo anunció el Frente Económico en rueda de prensa y precisó que la resolución se publicará en el registro oficial. Son 23 servicios financieros que ofrecen los bancos, cooperativas y mutualistas, los que reducirán su tarifa para el cliente en un promedio del 21%. A decir de Marcos López, delegado del presidente del Ecuador en la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, este 27 de mayo se emitiría la resolución con los nuevos costos. Yo diría que lo más destacable es el tema de las transferencias que se hacen a través de Internet. Estos permiten utilizar tecnología y dejar de utilizar el efectivo. Los servicios se reducirían del 5% hasta en el 68%. Por ejemplo, en un 5% se reducirían la emisión y la renovación del plástico de tarjeta de débito con chip de $4.60 a $4.37. En un 6% se reducirían las recaudaciones de pagos a terceros por banca telefónica, banca celular, internet, kiosco, tarjetas de crédito y débito de 31 centavos a 29 centavos. En un 13% estarían, por ejemplo, el consumo de gasolina con tarjeta de débito. La tarifa pasaría de 23 centavos a 20 centavos. En 15% se reduciría la reposición de libreta por pérdida, robo o deterioro. La tarifa disminuiría de 0,89 centavos a 0,76 centavos. En un 20% se reducirían las transferencias interbancarias enviadas por Internet, de 45 centavos a 36 centavos. En un 26% se reducirían también las transferencias interbancarias SIP
recibidas de 27 centavos a 20 centavos y las transferencias SCI recibidas por Internet de 27 centavos a 20 centavos. Una de las mayores reducciones sería la de 64%, que pertenecería a la emisión de token virtual, que es un sistema de códigos para proteger las transacciones electrónicas, de $22,32 a $8. En Quito informó Andrea Orbe. Sin duda son buenas noticias. Al iniciar su tercer año de mandato, el presidente Lenín Moreno plantea reformar su gabinete ministerial. Estos cambios se lo conocerán en los próximos días. Veamos. A inicios de mayo, el gabinete ministerial completo entregó su renuncia al presidente Moreno para la evaluación de su gestión. Esto podría concretarse durante esta semana, en la que con certeza se sabrá qué ministros y secretarios de Estado son ratificados o removidos. El presidente de la República puede disponer de los cargos de cualquiera de nosotros en nuestra calidad de ministros y así lo hará durante los próximos días al concretar varios de los anuncios que se hicieron en el informe a la Nación. La última vez que el presidente efectuó cambios en su gabinete fue en el mes de diciembre del 2018. En donde justamente encargó a María Paula Romo la Secretaría de Gestión de la Política y se anunció que sería ministra de Gobierno. Este, de hecho, es uno de los cambios que podrían darse a conocer durante la semana. Otros nombres también se evalúan, pero aún nada es oficial. Lo único certero es que en su tercer año de mandato, el presidente Moreno necesitará hacer ajustes en las secretarías de Estado. Sí hay algunos cambios que están relacionados con los planes y los programas para este nuevo periodo. Pero los cambios no solamente serán en el gabinete ministerial. El presidente de la República anunció que en su tercer año de gobierno empezará una nueva etapa, dejando atrás la del diálogo. No nos olvidamos que nosotros ya pasamos la etapa del diálogo. Pero en este momento he pedido la colaboración del señor vicepresidente de la República para que nos ayude en esta segunda etapa, que es la de los acuerdos nacionales. Porque acuerdo ya significa comprometerse, pues. Estos acuerdos estarían enmarcados en conseguir los objetivos planteados por el régimen, que se alinean a la reactivación económica, la generación de empleo y el fortalecimiento de programas sociales. Informó Carolina Basante. Y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó cómo se harán efectivos algunos anuncios dados por el presidente Lenín Moreno en materia económica. Anunció que se alista un acuerdo ministerial para, entre otras cosas, extender el pago del anticipo del impuesto a la renta hasta 5 meses. Ordenar las finanzas. Eso, según el ministro de Economía, Richard Martínez, es lo que se busca con varias de las decisiones que se han tomado en materia económica, como por ejemplo, que los proveedores del Estado impagos puedan cruzar cuentas pendientes con el Servicio de Rentas Internas y no con el IES, como lo había dicho el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en el mensaje a la Nación del pasado 24 de mayo. Si el Estado le debe a un proveedor $100 y ese proveedor, fruto de ese retraso del Estado, le está debiendo a la autoridad tributaria esos $100, pues estos valores se van a poder netear a través de un sistema informático. Para ello se lista un acuerdo ministerial que, entre otras cosas, incluirá también la extensión del pago del anticipo del impuesto a la renta. Actualmente se lo realizaba en 2 partes, en los meses de julio y septiembre, pero con la entrada en vigencia del documento se podría cancelar hasta en 5 cuotas mensuales. Hemos viabilizado un mecanismo para que el pago se haga de manera mensualizada en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Martínez explicó que la eliminación del impuesto verde anunciada por el presidente Lenín Moreno será incluida también en el paquete de reformas tributarias que se debe presentar hasta octubre próximo en la Asamblea. Junto con estas declaraciones, el ministro de Finanzas anunció que en las próximas horas el Fondo Monetario Internacional oficiaría el cumplimiento de indicadores en materia fiscal. Además, explicó que en las próximas 6 semanas el Ecuador tendría desembolsos de nuevas deudas que suman un total de $1.500 millones, divididos de la siguiente manera: $500 millones del BID para mayo, $300 millones del CAF, la mitad se desembolsaría también en mayo, $500 millones del Banco Mundial que serían aprobados en junio por el directorio y $250 millones del FMI después del informe de la misión que sería aprobado en directorio en junio. En Quito informó Andrea Orbe. Y cumpliendo con el Plan Nacional de Inspecciones que lleva adelante el Ministerio de Trabajo, el secretario de Estado visitó varios locales comerciales ubicados a lo largo del puerto Santa Ana, allá en Guayaquil. La finalidad fue constatar que los empleadores cumplan con las leyes a favor de sus empleados.
El ministro de Trabajo llegó de manera sorpresiva a los locales de venta de alimentos ubicados en Puerto Santana, centro de Guayaquil. El objetivo es verificar el cumplimiento de todas las normas y disposiciones legales establecidas en la Constitución, en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social. Cuando detectamos en algunos casos que hay falta de afiliación o falta de registro de contratos de trabajo, alguna inobservancia en el tema de la remuneración de acuerdo a las tablas sectoriales, faltas de pagos de 13ª, 14ª remuneración, falta de reglamentos en algunos casos, pero lo importante de esto es que la gran mayoría de los empleados cumple con su norma, cumple con sus trabajadores y en el caso de que no cumplan, las personas hay una excelente predisposición de parte de los empleadores para cumplir y ajustarse al ordenamiento jurídico del país. Aquí conversó con los dueños de los establecimientos y sobre todo con los empleados, quienes dieron a conocer su situación laboral. En esta ocasión no se presentaron inconvenientes, aunque la autoridad dio a conocer que en lo que va del año se ha sancionado a 500 locales que no cumplen con lo establecido a nivel nacional. Hemos encontrado alrededor de unos 45 trámites a nivel nacional donde se han encontrado personas de nacionalidad venezolana. Se ha comunicado este particular al IES para que haga los procedimientos correspondientes por la falta de afiliación y procedan con su registro en el Ministerio de Trabajo de igual manera. Mientras tanto, en horas de la tarde de este lunes, decenas de trabajadores se concentraron en los exteriores del Parque del Centenario en el centro de Guayaquil. Ellos se oponen a las políticas del FMI y a la privatización. En la concentración participó el Foro de Mujeres y otros sindicatos de la provincia del Guayas. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y duras críticas se vierten desde la Asamblea a la decisión tomada por el CAL que dejó sin sustento a la elección de autoridades en al menos 3 comisiones. Creo busca salvar el acuerdo de la mayoría legislativa y anuncian que apoyarán a los candidatos del oficialismo para que presidan estas comisiones. La decisión tomada a la víspera es criticada duramente por los sectores de oposición en la Asamblea. Dicen que el CAL no tiene facultad legal para revisar las acciones tomadas por las mayorías en las comisiones, que hacer esto pone en peligro la estabilidad democrática de la Asamblea. No existe ninguna competencia en ninguna parte del ordenamiento jurídico nacional que le otorgue la posibilidad de declarar nulo lo que se actúan en las comisiones. Un soberano error que le va a pasar factura al flamante presidente de esta asamblea que prometió independencia, que prometió respeto a la ley. Pero la mayoría compuesta por País, Creo, el BIN y el VADI la defienden. Aseguran que ante los intentos de desestabilizar la asamblea era necesario actuar, aunque ninguno de ellos sustenta la decisión del CAL en una norma legal. Lo que se hizo ayer se ha hecho en derecho. Se violentaron principios elementales. Es que no es solamente voluntad de los que integran las comisiones, sino hay que observar estrictamente lo que dice la norma y todo lo actuado fuera de la norma es ilegal. Bueno, desconozco, pero la aspiración de uno es que se haya decidido mediante resolución administrativa. Pero esta mayoría en la Asamblea tambalea a cada momento. Las acusaciones entre los aliados es constante. Por ejemplo, acá el VADI culpa a Creo de los errores cometidos en las 3 comisiones, educación, gobiernos autónomos y trabajadores, donde los problemas se agudizan. A veces cuando nos dejamos llevar por las ambiciones personales, dejamos de lado lo que se constituye como un acuerdo previo a la conformación de las comisiones. Y las críticas se centran en Creo, pues por ejemplo, en la Comisión de Trabajadores las presiones a la interna del bloque provocarían que Rina Campain, que en un inicio apoyó al social cristiano Vicente Tayano para que sea presidente de la comisión, se echaría para atrás. Y ya lo hizo en el CAL, votando por la moción que dejó insubsistente la designación en esa comisión. Porque aquí lo que está primando son acuerdos extraparlamentarios que no tienen absolutamente nada que ver con las decisiones voluntarias e independientes que toma cada una de las comisiones. Y aunque desde Creo las críticas en contra de la aliancista María José Carrión han sido constantes desde hace varios años por su manejo de la Comisión de Fiscalización, esta vez esas críticas pasarían por alto, pues se anuncia que apoyarán la candidatura de Carrión para que presida la Comisión de Trabajadores. Así lo han realizado el acuerdo y entiendo que así se lo realizará. A mí me parece inaudito que Creo vaya
a darle los votos a la señora Carrión, sabiendo el nefasto manejo que ha tenido la Comisión de Fiscalización. Pero todo esto podría desembocar en la inestabilidad en esas comisiones, pues los presidentes podrían ser designados a espaldas de las mayorías internas en las mesas, y esto provocaría que se repitan situaciones de bloqueo. Los asambleístas que no quieran trabajar por el bien del país, bueno, tendrán que responder sus actos ellos. Los diálogos siguen siendo intensos, todo esto para tratar de salvar el acuerdo político que llevó a César Litardo a la presidencia, acuerdo que se pondrá a prueba en el pleno de la Asamblea, que será el que defina si la decisión de esta nueva mayoría se ratifica y se imponen los presidentes de las 3 comisiones en conflicto. Informó Javier Gallo. 7:15 de la mañana, integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designado por el Consejo Nacional Electoral dicen sentirse molestos debido a que no se les ha entregado sus credenciales. Aseguran que los procesos de impugnación que se debe resolver el Tribunal Contencioso Electoral deberán ser archivados, pues no tienen ningún sustento jurídico. Veamos. Ha sido muy tardío. Tanto María Fernanda Rivadeneira como Walter Gómez, candidatos que ganaron 2 de las consejerías del Consejo de Participación Ciudadana, hacen un llamado al Tribunal Contencioso Electoral para que las causas de impugnación sean resueltas con inmediatez y así puedan ser entregadas por parte del CNE sus credenciales. Existen los recursos de apelación y esos son los recursos que hoy día están dentro de este organismo que es el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, lo que sí hacemos un llamado es a que de forma rápida resuelvan. De su parte, Walter Gómez habla que los recursos de impugnación presentados al Tribunal Contencioso Electoral buscan boicotear la posesión de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Asegura que quienes remiten las denuncias son personas identificadas con partidos políticos. Al menos lo que yo conozco, lo que tengo como documentación, no tiene asidero jurídico, no es legal y por ende solamente estamos esperando es a que el juez o los jueces en este caso actúen en derecho y actúen de acuerdo a lo legal. Cuestión que a su parecer no tiene problema alguno en este momento. En ese sentido manifiesta que la solución debe ser inmediata. Si bien es cierto, tienen ellos 5 días para poder hacerlo, creo que ya finaliza eso el día de mañana. Esperemos que hoy tengamos la noticia de que ya inadmitieron eso y que el CNE proceda ya a entregar de credenciales. Además de las impugnaciones mencionadas, refiere sin dar nombres a que existen personas que buscarían que el Tribunal Contencioso Electoral penalice a los consejeros designados por supuestas infracciones. Informó Javier Rosero. Y los maestros jubilados están a la espera de la reunión que mantendrán con representantes del gobierno para que les entreguen un cronograma de pagos. Además mencionan que no aceptarán bonos hasta no saber sus beneficios. Este martes 28 de mayo se cumple el plazo para que el gobierno entregue un cronograma de pagos a todas las promociones de maestros jubilados. Así lo mencionó su representante, Alfonso Llanes. ¿Qué significa la atención inmediata a mis compañeros 2008? A 8.600 maestros que se jubilaron 2008, 9 y 10, que falta de pagarles una parte. A 53 maestros rezagados 2011, 12, 13 y 14. A 8.900 maestros que se jubilaron 2015, 16, 17, que no han recibido un solo centavo y que han cumplido con todos los requisitos. Según el gobierno, entregará 350 millones para el pago de pensiones, sea en efectivo o en bonos. Recordemos que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, mencionó que a pesar que los bonos no son obligatorios, existirían muchos maestros jubilados que estarían interesados en tomar esta opción. Lo que nosotros no vamos a hacer como Estado es coartarles la libertad de elección. Si un jubilado está interesado en el bono, enhorabuena. Si no está interesado, tiene que acogerse al cronograma de pagos, que en efectivo de aquí hasta el mes de diciembre son cerca de 15 millones mensuales, es decir, cerca de 3 millones, 3 y algo más de millones semanales. Esto fue negado por el presidente Llanes, ya que según mencionó, en la proforma presupuestaria aprobada por el Ejecutivo y Legislativo, estaría que los 350 millones se utilice para el pago inmediato. El señor ministro de Finanzas también el día de mañana recién nos va a presentar un documento escrito donde se señale con claridad en qué consisten los bonos, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de los bonos.
Esa sería la voz oficial. Es así que los maestros están a la espera del cronograma de pagos. Caso contrario, según mencionó su representante, retomarán la huelga de hambre. Informó Patricia Aldaz. Trabajar de manera articulada en beneficio de la ciudad y mantener mesas de diálogo fue el resultado de una reunión entre el alcalde de Quito, Jorge Yunda, con los asambleístas de la provincia de Pichincha de varias bancadas. ¿Qué se dijo? Le contamos a continuación. Las propuestas de los legisladores estuvieron enmarcadas en cambios o actualizaciones de varias leyes que pueden aportar al funcionamiento de la ciudad. Marcela Holguín, de la Revolución Ciudadana, se refirió a la ordenanza municipal que regula el trabajo autónomo de Quito y cómo desde la Asamblea se puede hacer una reforma al Código de Trabajo. Aquí no existe una sintonía en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la confiscación de los productos a los trabajadores informales. Se puede, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional hacer una reforma de ley al Código de Trabajo. Fabricio Villamar de Creo sugirió al alcalde Jorge Yunda que se apruebe el Estatuto Autonómico de Quito, que es una norma que rige un territorio y por lo tanto podría tener sus propias competencias. Quito debe asumir completamente las competencias de movilidad, las competencias de saneamiento ambiental, posiblemente las competencias de salud y sin ninguna duda las competencias de educación. El medio ambiente, los residuos sólidos, la movilidad, la seguridad en la ciudad fueron otros de los temas que se abordaron en la reunión. Para Soledad Buendía hay normativas que tienen que fortalecerse en ordenanzas, como el manejo de la fauna urbana. El tema de los animales para mí es prioritario. Yo soy parte con el mismo alcalde que fundamos un grupo parlamentario por los derechos de los animales, proponente de varias reformas legales. Algunos de los legisladores expresaron su malestar por la presencia de vallas metálicas frente al Palacio Municipal y cómo afecta al turismo de la ciudad. No permiten pasar ni aún manifestando a la policía que somos asambleístas. Algo de respeto hemos de tener. Esto es lo que ve el turista. Yo de turista no volvería más. Una de las conclusiones es que se reunirán de manera periódica, según el alcalde, para materializar las propuestas. En la cita estuvieron presentes 14 asambleístas de Pichincha, de Creo, Suma, Revolución Ciudadana y Alianza País. Informó Priscila Cadena. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, recorrió las parroquias rurales Progreso, Pozorja y El Morro, donde entregó tablets y acompañó a los brigadistas del programa municipal Más Salud. La burgomaestra inauguró además 2 laboratorios de computación en establecimientos educativos. A Pozorja con tecnología y una atención sanitaria urgente para que ningún habitante de este filo de las playas de General Villamil se quede a la deriva. Vamos a tener el mercado de mariscos, también el muelle, el hospital del día va a empezar a hacer operaciones, como lo anuncié hace un momento, de aquí nos vamos al Morro también, hemos traído brigadas médicas. Cintia Viteri y el vicealcalde José Sánchez han vuelto a salir de su despacho, acompañada por algunos concejales y el director de Acción Social y Educación. Emprendieron la entrega de tablets en Pozorja. El compromiso que tiene el municipio es continuar invirtiendo en el desarrollo de los ciudadanos. Se encuentren mejor preparados para poder enfrentar los desafíos del mundo nuevo. Luego a otro punto a fin de entregar un laboratorio de computación para las nuevas generaciones que demandan otros conocimientos al margen de la pesca y el comercio. Significa el cambio entre lo que podían ser y ahora lo que van a llegar a ser. Eso es lo que significa tener computadoras, tener programas que les faciliten el aprendizaje en lenguaje, en ciencias. Entregada la asistencia en salud y el soporte tecnológico, la burgomaestre se aprestó a volver a Guayaquil con un pliego de asuntos pendientes bajo el brazo y que ejecutará, dijo, antes de lo previsto. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Ese fue una pausa y al retornar, como las películas de Hollywood, 3 reos se fugaron con escalera y hamacas, esto en la penitenciaría del Litoral. Y aparte de eso, también los prófugos le habrían amenazado de muerte al director del centro de rehabilitación. Además, desde el próximo miércoles, la ciudadanía puede bloquear las deudas que mantengan por vehículos robados, chatarrizados y otros. Ya regresamos con esto y mucho más.
Siempre es un placer estar con ustedes en este día martes, desayunando, mirando el día, revisando las noticias y como sacado de Hollywood, déjenme decirles, de las películas de los grandes directores. 3 reos se fugaron con escalera y hamacas. Sí, como escucha. Esto pasó en el Ecuador, en la penitenciaría del Litoral, en pleno estado de excepción. Los prófugos habrían amenazado de muerte al director del Centro de Rehabilitación Social de Varones y la Policía Nacional confirmó que el sistema de videovigilancia en la parte posterior del reclusorio pues no sirve. Así que esto dijeron. El movimiento en el exterior no fue normal ese lunes. La visita esperaba el ingreso con 1 hora de retraso y los militares hicieron un operativo de control y en menos de 1 hora se marcharon. Mientras que desde la penitenciaría del Litoral salía su director confirmando que en la madrugada 3 presos del pabellón 8 se habían fugado. Se declaró una falsa alarma de un interno que supuestamente estaba herido. Entonces el guía que estaba a cargo de ese pabellón abrió la llave, fue retenido por los internos que estaban armados. Sí, uno de ellos estaba con un arma de fuego. Lo sometieron y se fugaron los detenidos. El comandante subrogante de la Policía Nacional hizo su arribo y dio detalles del astuto accionar de los reos. No se cumplieron los protocolos correspondientes respecto a la seguridad de estas personas o al ingreso de los guías para atender esta emergencia. Nosotros como Policía Nacional tenemos el control de los filtros de este recinto penitenciario. Asimismo, el director de la cárcel corre peligro dentro y fuera de su trabajo. Los ahora prófugos les dejaron un mensaje. El rato que ellos se han ido, me han amenazado de muerte. Sí. ¿Vía telefónica le han hecho llegar algún mensaje? No. Es la versión que tienen los guías que estaban adentro. Se trata de un hombre de nacionalidad mexicana, sentenciado a 10 años de prisión por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. También de un ecuatoriano detenido por asesinato y el otro por suplantación de identidad, todos integrantes presuntamente de una organización delictiva. La fuga se habría originado a las 2 de la madrugada y según fuentes policiales, los 3 reos habrían trepado una de las paredes posteriores a la penitenciaría del Litoral, utilizando una escalera y hamacas. Luego caminaron hasta el río Daule, donde supuestamente los esperaban en una lancha. El muro es bastante alto y tiene un alambre de púas al final, pero usted sabe eso, para los delincuentes muchas veces son seguridades que no son muy fuertes. Una petición de atención médica, se acercan los agentes de seguridad a extraerlos para que puedan ser atendidos en el policlínico. Un anuncio inadecuado y la forma inadecuada de atender esta emergencia. Desde esa cárcel, la Policía de Criminalística realizó el traslado de 4 agentes de seguridad penitenciaria, también de un policía y de un PPL, hasta la unidad de flagrancia en el cuartel Modelo. El gendarme retornó a sus labores, mientras que los otros serán procesados en una audiencia de formulación de cargos por el supuesto delito de evasión. Todo eso se da en medio del estado de excepción que se encuentra en las cárceles del país, ahora con 3 menos, que se fueron burlando todos los filtros del sistema penitenciario. El ciudadano del data center que fue llevado hasta la fiscalía para que dé su versión, indica que ninguna de las cámaras funciona. Deficiencia que se hizo notar, por ejemplo, en esa área del ingreso de las visitas, con una desorganización en la que deben estar también los gendarmes, informó Charlie Pisa. Y la ministra del Interior, María Paula Romo, se refirió a la fuga de 3 reos de la cárcel del Litoral. Adelantó que aún no hay detenidos por esta causa, pero sí investiga cualquier participación. Lamentablemente, cuando estas cosas suceden, hay que activar todos los esfuerzos para que las personas que cometen esta falta sean capturadas de inmediato. Estamos trabajando en eso. El estado de excepción es una decisión que todavía tiene que implementarse. Como ustedes podrán comprender, las cárceles tienen un 40% de sobrepoblación y una cantidad de necesidades que no se resuelven de un día para el otro, pero el estado de excepción nos facilita algunas medidas y algunas decisiones en las que estamos trabajando. Ante la declaratoria del estado de excepción del sistema de rehabilitación de personas privadas de libertad, el gobierno prepara un concurso de méritos y oposición para 500 vacantes de guías penitenciarios. Veamos de qué se trata. De diferentes provincias del país llegaron decenas de ex guías penitenciarios hasta los bajos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y adolescentes infractores en el norte de la capital. Allí, con carteles, denunciaron el supuesto despido del que habrían sido víctimas cientos de servidores del sistema de rehabilitación social. En el 2011, con el decreto
812 prácticamente votaron a 800 guías penitenciarios que supuestamente dijeron que eran por actos de corrupción, cosa que nunca se les encontró. Sostienen que en su mayoría los despidos habrían sido por persecución y compra de renuncias bajo presión por las anteriores administraciones. Del hecho de denunciar las cosas, tratando de evitar las cosas que hoy está viviendo el sistema penitenciario, nos persiguieron, nos obligaron en muchos casos a renunciar y nos terminaron de forma unilateral los contratos sin ni siquiera darnos la oportunidad de defender. Frente a ellos suscribieron un pedido al titular de la entidad, Ernesto Pazmiño, para que ante el estado de excepción declarado el sistema penitenciario se considere reintegrarlos a su trabajo. El mismo fue recibido por Julio Ballesteros, subdirector de Rehabilitación Social, quien indicó que no es viable la contratación directa, pero anunció que en las próximas semanas se llamará a un concurso de méritos de oposición para 500 vacantes. El concurso va a ser público, como se hace en el Estado ecuatoriano, se va a convocar a todas las personas y de hecho, las personas que estén desenroladas o que hayan sido separadas de la institución y que tuvieron la experiencia de haber sido agentes de seguridad, pues tendrán puntos de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a los parámetros de calificación que se impongan. Este concurso permitirá también contar con un banco de elegibles en caso de renuncia o separación, además de que se buscará reinstitucionalizar la carrera de los agentes penitenciarios. El agente nuevo que ingresa a la institución tenga un futuro a la vista. Van a tener ahora una escala de grados para poder manejar el tema disciplinario. En Quito informó Adriana Rojas. El ex asambleísta de Alianza País, Cristian Viteri, descartó haber tenido participación en los supuestos aportes económicos que se habrían recibido para la campaña electoral de Viviana Bonilla en el 2013. Viteri advirtió que otros sí se habrían apoderado de los mismos. A la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la ciudad de Quito llegó el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar, esposo de la ex jueza constitucional Pamela Martínez, detenida desde el pasado 4 de mayo por la denuncia denominada Arroz Verde, que busca establecer supuestos aportes económicos privados no justificados para la campaña electoral de Alianza País en el 2013. Salazar descartó tener participación. Lo que le toca explicar a la doctora Martínez, eso lo explica ella. Yo doy cuenta por mis actos y por eso estoy aquí para dar la cara. Y insisto, tantas y cuantas veces sea convocado, aquí estaré. Quien sí encendió la pólvora luego de rendir su versión por 5 horas fue Cristian Viteri, ex coordinador de Viviana Bonilla en la campaña a la alcaldía del 2013. Porque a mí lo que me parece es que lo que existe en ese PowerPoint es un pateo entre ellos. Se han robado los fondos de campaña, porque hasta en eso eran ladrones esta gente. Otras personas y por supuesto que otras personas tienen responsabilidad. Seguramente. Y he dado lujo de detalles para que la fiscalía pueda llegar a la verdad. ¿Quién pateaba a quién? ¿Qué nombre? ¿Quién pateaba a quién? Yo qué sé, pues señor. O sea, ¿quiénes hacían esos informes, pues? Viteri descartó haber recibido más de $200.000 y que por su pedido, los aportes que llegaban de la Nacional se lo hacía a través del Banco Nacional de Fomento. Acuérdese usted que yo investigué Panama Papers, que yo investigué todos los casos de Petroecuador, que yo puse las denuncias aquí mismo en la fiscalía, que yo me enfrenté con los correístas pillos y ladrones que robaron este país. ¿Puede seguir enfrentando con ellos? Puedo seguir enfrentando y los voy a enfrentar en esto, porque esto también es un caso de corrupción y yo no voy a permitir que manchen mi nombre para ellos enlodarse en esta guerra de mafias, señor. En horas de la tarde de este lunes, como parte de la investigación de Arroz Verde, se incautaron artefactos electrónicos en la Presidencia de la República. Lo mismo ocurrirá este martes en la Corte Constitucional, informó Héctor Romero. Vamos a contarles otros temas. Escuchen bien, por favor. La pequeña minería formal se ha convertido en una fuente de ingreso para el Estado ecuatoriano. Está caracterizada por obtener los recursos naturales de forma técnica, sin correr riesgos como lo haría la minería informal o artesanal. Un equipo de este noticiero visitó las provincias del Oro y el Azuay para verificar cómo se realiza este trabajo. Miremos. Adentrarse en la profundidad de una montaña para descubrir su riqueza natural no es una tarea fácil, y eso lo saben quienes pasan muchas horas en la sacrificada profesión de minero. Antes de iniciar esta aventura,
no se tiene que dejar pasar por alto medidas de seguridad. En la voladura, para la fragmentación de la roca, utilizamos explosivos. Esos explosivos generan una gran cantidad de gases, los mismos que son extraídos mediante un sistema de ventilación que podemos ver acá en las mangas. Y en el yacimiento la experiencia es lo que permite dar con los minerales. Somilar lleva 11 años en esta actividad. Entonces nosotros hacemos un muestreo selectivo, metro a metro, para ver cuál es lo que vale, cuál es lo que no vale. El yacimiento Liga de Oro está ubicado en la provincia de La Suay. Tiene 177 hectáreas, pero solo en 18 se opera. Dependiendo de la dureza de la roca, se avanzan 3 metros diarios. El material es sacado en pequeños vagones para, en este caso, obtener el oro. Son depositados en las tolvas que vemos más allá y por medio de bandas son transportados a una serie de maquinaria. A pocos kilómetros en la provincia del Oro, Vira también nos abrió sus puertas para hablar de la minería pequeña, la formal, y evitar lo ocurrido años atrás en Zaruma. Ilegales, delincuentes, porque debe llamárselos así, no son mineros artesanales como quieren mal llamárselos, son delincuentes que lo que hacen es trabajar por el día, ir a robar el mineral del día. Ellos no están cuidando el mañana de esa mina. El gobierno nacional le apuesta a este sector, que en el 2018 dejó $278 millones de exportación minera. 93% de la producción de la pequeña minería de oro, hablemos de oro que es el mineral más importante, viene de 3 provincias. Azuay, 74%, El Oro, 7% y Zamora Chinchipe, el 14%. La política pública minera lanzada en el 2015 y revisada en estos días es de las bajo la manga que tiene el régimen para enfrentar a la minería ilegal. Ese tipo de actividad, ese tipo de minería es una minería fuera de los marcos técnicos y fuera de la ley. Al estar fuera de la ley, los controles no son los mismos. En un segundo reportaje les informaremos cómo trabaja la pequeña minería formal para contribuir al medio ambiente. En la provincia del Oro, con cámara de Francisco Corella, informó Héctor Romero. Y desde el próximo miércoles, la Agencia Nacional de Tránsito brindará la oportunidad para que la ciudadanía solicite el bloqueo de las deudas que generen motos o vehículos robados, chatarrizados u otros factores. Desde este miércoles 29 de mayo, la ciudadanía podrá solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito el bloqueo de las multas y recargos que generen motocicletas y vehículos por matriculación e infracciones en 3 casos específicos. Uno, compra-venta de vehículos, otro chatarrización y otro vehículos robados. Según explica el director ejecutivo de la ANT, Álvaro Pazmiño, en el primer caso, uno de los más comunes, se busca que las deudas no se sigan cargando a una persona después de haber vendido un vehículo a causa de que el actual propietario no ha realizado el traspaso de dominio. Las multas por infracciones o por no haber matriculado y demás, tienen que ser de ese nuevo dueño. Para ello debe acercarse a la ANT con el contrato de compra-venta debidamente notarizado. Si no tiene el contrato registrado o no tiene un contrato, puede traer acá una declaración juramentada. El modelo de declaración juramentada está como anexo a la resolución 008 y con esa declaración nosotros bloqueamos las deudas hasta la fecha de la declaración juramentada. Nosotros hacemos el cambio y las deudas pasan al nuevo dueño. En el caso de vehículos robados, debe llevar la denuncia del hurto o la orden de un juez, además de contar con el título de propiedad. En el caso de vehículos chatarrizados, tienen que traer el certificado de chatarrización de una de las entidades autorizadas a hacer la chatarrización, y si no tienen ese certificado, igualmente pueden traer la declaración juramentada. Finaliza recordando que si el vehículo robado es recuperado, deberá solicitar el desbloqueo y cancelar todos los valores pendientes. En Quito informó Adriana Rojas. Y arribó hasta suelo ecuatoriano la delegación de marchistas que representaron a Ecuador en el Campeonato Suramericano de Atletismo que se disputó en Lima. Ahí Ecuador obtuvo 7 medallas, clasificación al Mundial de Qatar y a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Enhorabuena, nos dan alegría a los deportistas. Veamos.
Yo soy ecuatoriano, sí señor. Hasta el aeropuerto Mariscal Sucre llegaron los marchistas ecuatorianos que representaron al país en el Sudamericano de Atletismo que se disputó en Lima. Carla Jaramillo logró la medalla de oro en los 20 kilómetros, con un tiempo de 1 hora 30 minutos y 52 segundos. La deportista ecuatoriana consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio al conseguir la marca mínima. Se clasificó al Mundial de Qatar y además impuso un nuevo récord sudamericano. En este momento estoy muy contenta, hay que seguir trabajando, tenemos muchas metas más y esperamos seguirlas bien. Nos hemos enfocado con el profe Jovan Delgado para entrar a las Olimpiadas, realmente eso es un sueño y que lo estamos consiguiendo. Y tenemos que seguir manteniendo las marcas, bajando tiempos y esperamos seguir ahí. En los 20 kilómetros categoría adulta, David Hurtado consiguió medalla de plata y logró un buen puntaje para seguir sumando y llegar a la clasificación olímpica. Nosotros teníamos estas proyecciones, estamos haciendo el proceso de clasificación para Juegos Olímpicos y una medalla, el subirnos al podio en este campeonato sudamericano era muy importante para seguir sumando los puntos y poder clasificar al evento. La marcha sigue siendo el fuerte de los deportistas ecuatorianos. Con realización de Andrés Reina, informó Mauricio Sánchez. Les contamos que el caldo de gallina con camote es uno de los platos típicos de la parroquia de Puellaro en el Cantón Quito. Su preparación incluye la cría y engorde del ave, además del cultivo del tubérculo. Una de las mejores formas de acompañar las celebraciones en el país es con comida. Por su ubicación geográfica, hay una variada oferta gastronómica propia de cada región. En la parroquia de Puellaro, el caldo de gallina con camote es una de las especialidades. Su preparación incluye la cría y engorde del ave. Yo cuando era niña nos hacía corretear las gallinas para matarles y hacer uno mismo el caldo. Sí, eso era por decir de unas fiestas, el bautizo, los matrimonios, era el caldo de gallina con los camotes. Junto al cultivo del camote, tubérculo propio de la zona. Hasta antes del 66, por ahí, era tradicionalmente el cultivo de camote y zanahoria en Puellaro. Luego vinieron pues unos señores de Pimampiro y de Guayabamba a sembrar el tomate riñón, a sembrar la vainita, el pepinillo. Doña Blanca cuenta que la forma de preparar este plato la aprendió de su abuela y ahora junto a sus hijas lo comercializa en el centro de la parroquia. Mis abuelitos era el caldo de gallina con los camotes y el hornado y el cuy. El cuy con eso era la tradición de aquí de Puellaro. Este plato típico del noreste de la capital tiene el secreto de su sabor en los aliños. Yo le pongo el ajo, la paiteña, le pongo el arrocito, la cebollita larga. Entonces ahí ya viene todo, aquí se le pone el arrocito. Entonces ahí está la gallina ya bien cocinadita, usted le prende la uña y ya está, y le sigue sacando la gallinita. Cabe destacar que esta gallina la cultiva usted, sí, la cría yo usted. Yo le hice abarcar a la gallina vieja y le hice ¿sabrá que la gallina vieja da buen caldo? Aquí está el caldo. Según sus habitantes, las fiestas siempre irán acompañadas de una buena sopa de gallina con camote. Tan es así que las nuevas generaciones no han perdido el interés por aprender a prepararlo, informó Sofía Vintimilla.